Colombia ha sido un país marcado por la violencia. Desde la época colonial, los conflictos por el control de la tierra y el poder han sembrado las bases de un crimen organizado que, con el tiempo, se convirtió en un monstruo difícil de detener. Pero, ¿cómo empezó todo? Hoy exploraremos los orígenes del crimen organizado en Colombia, analizando los factores sociales, económicos y políticos que dieron forma a esta realidad. También veremos cómo surgieron los primeros grupos criminales y qué motivaciones los impulsaron. La violencia en Colombia no comenzó con el narcotráfico, sino que es un fenómeno estructural ligado a conflictos por el poder desde la colonia. Y es que, en el siglo XIX, las guerras civiles causaron caos. Solamente entre 1812 y 1886, el conflicto interno desembocó en 9 guerras civiles de alcance nacional, así como otras revueltas. Una inestabilidad gubernamental que pretendía aclararse con la conformación de los liberales y conservadores. Las graves diferencias entre cada partido y el control de poder, trajo consigo una oleada de persecuciones en el campo y la ciudad. Y a finales de los años 40, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, se intensificó la violencia, entre comillas Y mayúscula, porque así se le llamó al periodo de conflicto que dejó más de 200.000 muertos. Producto de la guerra bipartidista, siguiendo así la destrucción de la propiedad privada, las muertes y el terrorismo. Los conservadores pasaron a conocerse como los chulavitas, originarios de Boyacá, los pájaros del Valle del Cauca, y las guerrillas de paz, y los liberales como los cachiporros, organizados en las guerrillas o autodefensas liberales. Regados en los departamentos de Tolima, Cundinamarca, Antioquia, Santander, Boyacá, en los llanos orientales, Valle del Cauca, Cauca y la costa Caribe. La desigualdad económica y debilidad institucional determinó la brecha entre ricos y pobres, que jugó un papel importante en la formación de grupos al margen de la ley. También, surgen las actividades ilegales de contrabando en campesinos desplazados por la guerra, como forma de supervivencia. Es así como en los años 50 y 60, los contrabandistas en La Guajira comenzaron a operar en vista de la falta de control estatal en esa zona del país. Colombia era un centro de tráfico de esmeraldas, café y licores ilegales. La mafia de las esmeraldas en Boyacá fue uno de los primeros grupos organizados en el país. Si hablamos de los años 70, los esmeralderos, como Víctor Carranza, crearon redes de poder que se extendieron hasta el narcotráfico. Entre los otros grupos están las guerrillas que nacieron en los años 60 como movimientos políticos, pero con el tiempo se involucraron en el crimen organizado. Se menciona que las FARC y el ELN empezaron financiándose con secuestros y extorsiones antes de entrar al narcotráfico en los 80. Entre sucesos que han marcado la historia del territorio, prevalece la toma del Palacio de Justicia en 1985, por parte del M-19 con apoyo del Cartel de Medellín. Y es que estos primeros carteles que surgieron en los años 70 y 80, volvieron el tráfico de marihuana y cocaína como el negocio más rentable. Allí encontramos los carteles de Medellín y Cali, los cuales fueron la evolución de pequeñas redes de traficantes de marihuana en la costa. Por ejemplo, los hermanos Ochoa, Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha comenzaron su camino como contrabandistas antes de conformar los carteles. El impacto del crimen organizado en la sociedad colombiana se ha compenetrado con la corrupción y poder político, como sucedió con Escobar en el Congreso y la parapolítica en los años 2000. Asimismo, una cultura del dinero fácil que vemos en telenovelas con tramas de giran en torno a la explotación de la narcocultura. Este fenómeno criminal a largo plazo se ha visto reflejado en el día a día del país, con la inseguridad, la violencia urbana y los desplazamientos. Gracias por escuchar este episodio. Te invito a suscribirte al canal, darle me gusta y compartirlo. También encontrarás los episodios en Spotify. Historias criminales de Colombia, un lugar para la memoria.